Dice Apocalipsis 13:16, y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. ¿Cuántas ideas, cuántos pensamientos hay acerca de esto? Pero sabemos que a través de la historia, el único libro que nos revela la verdad es la Biblia. Pues según la historia y la Biblia dice que Dios hizo todas las cosas en 6 días, pero que antes de terminar todo, Dios vio que hizo todo. En el sexto día creó al hombre, creó a Adán y lo puso en el jardín. No dice en qué tiempo el Señor hizo a Eva. Entonces, ¿por qué se le llama número de hombre? ¿Por qué? Porque un día sabemos que el anticristo y el falso profeta va a ser uno. Van a tener la misma idea o los mismos pensamientos. El anticristo y el falso profeta van a ser guiados por Satanás, por el espíritu de Satanás, porque el diablo es un espíritu inmundo de las tinieblas, porque él no es humano. Entonces, ¿cómo se hará este plan macabro que Dios ya lo dejó escrito y revelado en la palabra para que los seres humanos no caigamos en esa trampa? Porque ese sujeto fue creado por Dios, pero antes de él ser creado, él no era enemigo de Dios. Era, según la historia y según la Biblia, él era adorador del Señor, era ministro del Señor en los cielos. Pero Dios lo creó, pues, y como se sabe, pues que Dios es amor y él deja que los ángeles aún tuvieran libre albedrío, pues entonces, en la unicencia del Señor, ya él sabía que un día se iba a rebelar contra él, porque Dios lo sabe todo. Entonces, siendo uno él y teniendo abajo de él también ángeles y arcángeles que le servían, ellos fueron los que le ayudaron a Satanás a hacer la rebelión en el cielo. Entonces fue un caos arriba en el tercer cielo. Pero como a Dios nadie lo sorprende, hay un arcángel en la Biblia que le llama la Biblia el arcángel Miguel. Dice que Miguel y sus ángeles se unieron y lucharon para derrocar a Satanás y fue echado, dice, fuera la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Entonces, desde entonces ha habido una lucha aún en el tercer cielo entre el bien y el mal. Entonces, ya Dios sabe todo lo que va a pasar. Entonces el Señor creó, hizo la creación, hizo al hombre, hizo a la mujer. Y por el pecado del hombre, de Adán y Eva, toda la humanidad traemos ese gen de pecado, que morimos, y si no hubiera venido la redención por medio de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, los seres humanos muriéramos en pecados y en delitos. Pero Dios, que es bueno y misericordioso, creó un plan de salvación. Entonces, como Dios es solo uno, y Dios solo creó a un Adán y a una Eva, entonces Dios creó a Adán y a la mujer para ser utilizados para que ellos fueran los que derrotaran a Satanás. Es verdad,
Adán salió del jardín del Edén con Eva por su pecado. Y muchas veces los seres humanos, a veces al caer en pecado, pues salimos de quizás de privilegios, o las personas por robar, o en los matrimonios la mujer por infidelidad o el hombre por infidelidad. Hay separaciones porque trae consecuencias los pecados, las desobediencias. Pero no así. Dios tenía un plan. Si vio que la raza humana cayó y estábamos contaminados con el pecado, Dios mismo que creó al hombre no lo iba a dejar así para siempre, que fuéramos esclavos y fuéramos títeres de Satanás. Vino el Señor y se creó un cuerpo, y este se llama Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Y como Dios es espíritu, a Dios nadie le ha visto. Por eso dice la Biblia que Jesús es la imagen o es el rostro de Dios. Entonces vino Dios en el cuerpo de Jesucristo, predicó en aquel tiempo, según la Biblia, 3 años y medio, murió y resucitó y se volvió al tercer cielo. Y ese es el Dios de Israel que en la Biblia habla, donde los profetas dicen: y vi a Jehová sentado en su trono y a su ejército a su derecha y a su izquierda. Eso lo dice Primera de Reyes 22:19. En el libro de Isaías también dice que Isaías vio a Jehová sentado en su trono y que los serafines y los querubines adoraban al Señor. También en el libro de Ezequiel 1:26 dice que vio la gloria del Señor Ezequiel y miró, dice, a uno como semejanza de hijo de hombre sentado en un trono. Y ese es el Señor y Salvador Jesucristo. Pero en el Antiguo Testamento el Señor no se llama Jesucristo porque Él tenía que venir a la tierra y revelar su nombre verdadero como hijo y como Hijo de Dios y como Salvador, y que Él había de ir a la cruz, derrotar a la muerte y al diablo, y luego resucitar al tercer día para que todos aquellos que crean en Él y le sigan se den cuenta que ese es el Dios todopoderoso que se hizo humano por amor a la raza humana. Entonces, cuando el Señor se manifestó, dice que un día tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y dice que delante de ellos se transfiguró, y dice que aparecieron Moisés y Elías hablando con el Señor Jesucristo. Entonces, un día también Satanás, que el Señor lo reprenda, va a aparecer no se sabe quién va a aparecer primero, si el falso profeta o la bestia llamada el anticristo, que esos van a ser los encargados para cumplir los planes y los propósitos y las profecías del Señor, que ese anticristo va a aparecer allá en el Medio Oriente, exclusivamente en Israel, y va a traer la paz a los judíos, paz de papel y de lápiz, y se va a llegar a un acuerdo y van a hacer un templo. Entonces va a aparecer un falso profeta y un anticristo, así como apareció Juan el Bautista y Jesús de Nazaret. Y dice que en el cielo se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, a él oídle. Entonces, ¿por qué dijo arriba el Señor: este es mi Hijo amado, a él oídle? Porque Jesús es Hijo de Dios y él fue lleno del Espíritu Santo, y como Dios es Espíritu, a Dios nadie le ha visto ni le puede ver, dice, porque no me verá hombre alguno y vivirá. Por eso Jesús dijo: yo he venido de Dios y yo he salido de Dios. También dice la Biblia que a Dios nadie jamás le ha visto ni le puede ver, porque Dios es Espíritu. Dice que el unigénito Hijo de Dios, que estaba en el seno del Padre, ese le ha visto y le ha dado a conocer. Entonces, ¿cuántas cosas podemos saber y entender leyendo la palabra de Dios? Entonces, ¿cómo Dios pudo bajar a la tierra? Esa es la pregunta. ¿Cómo un hombre nacido de mujer, pero no según el pecado, porque Jesús no fue engendrado por José,
fue engendrado por Dios, porque Dios es espíritu, entonces el Espíritu Santo es Dios. Entonces, ¿cuál es el nombre del Espíritu Santo? Es Jesucristo, porque Dios es espíritu y a eso se le llama Dios. La palabra Dios significa divinidad, Dios, infinito, omnisciente y sabiduría. Eso significa la palabra divinidad, divino, Dios, divino, infinito, omnisciente y sabio, sabiduría, eso significa Dios. Por eso la Biblia le llama clarito, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero se pregunta la gente, ¿y si Jesús era Dios, por qué oraba? Porque él, en la condición de humano, él oraba porque era hijo, estaba sujeto como humano y él era necesario enseñarnos a orar, porque todo en el Antiguo Testamento dice en el Salmo: por esta causa vendrá todo santo a ti y orará en el tiempo en que él pueda ser oído. Ahí por el Salmo 32, 6. Entonces, todos los siervos de Dios han orado, han buscado a Dios: David, Isaías, Jeremías, Daniel. Los cristianos oramos. ¿Y por qué decimos Padre en el nombre de Jesús? Porque Dios es espíritu, a Dios nadie lo ha visto ni lo puede ver. Entonces Jesús clarito dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, le dijo a Felipe. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Eso lo dice San Juan 14, 6 al 10. Entonces, Jesús es el rostro de Dios. Entonces, por eso dice el Salmo 34, 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, ese ángel de Jehová es Dios mismo que bajaba en el Antiguo Testamento. Ese ángel de Jehová es el que habló con Abraham. Aquellos 3 varones que se le aparecieron en Génesis 18 y 19, que hablaron con Abraham, que dijeron que ellos, 2 de esos ángeles, iban a ir a destruir a Sodoma y a Gomorra. Pero dice que Abraham se quedó hablando con el Señor ahí en Génesis 18, 25 al 33. Y dice que luego que Abraham estuvo intercediendo por Sodoma, pidiéndole que no destruyera a Sodoma, dice que se fue Jehová, dice, de hablar con Abraham y siguió su camino. Entonces Jehová es ese ángel que hablaba con Abraham, ese es Jesucristo de Nazaret, ese es Dios mismo. Entonces, por eso, cuando el Señor vino, pues el maligno en realidad quería saber de verdad si él era Dios o no. Pero como los secretos de Dios son así, por eso los secretos de Dios solo Dios se los revela a quien Él quiere y a quien es su voluntad. Entonces, nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el Verbo, Él es la palabra, Él es la vida, Él es la luz de las naciones, Él es el pan de vida, Él es el Señor, es el Salvador del mundo, es la paz del mundo. Por eso Él dijo: venid a mí los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Entonces, cuando aparezca este hombre, va a ser un acuerdo de 3 años y medio, según la última semana de la semana 70 del profeta Daniel, y va a engañar a los judíos. Luego de que hayan pasado los 3 años y medio y hayan hecho ese templo, va a entrar al lugar santísimo y ahí se va a declarar Dios. ¿Y qué van a decir los que están escogidos para que se cumpla esa profecía? ¿Cómo? Si ellos saben que Dios no es un hombre. Entonces, por eso Dios permite el engaño. Entonces, el número 666 es ese, que serán 3 hombres imitando a Moisés, a Elías y a Jesucristo. La bestia es eso. La unión de todas las religiones, como se ha unido últimamente el judaísmo, el islam, el catolicismo y todas las religiones que no aceptan a Jesucristo de Nazaret como Señor, como Salvador, como Dios y como el Señor de sus vidas, y no se quieren bautizar en su nombre. Ese es el engaño de la bestia, de la doctrina o del espíritu del anticristo. Por eso se va a cumplir la palabra, que en aquel día muchos le van a decir: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros. Apartados de mí, hacedores de maldad.
nunca los conocí. Entonces, Dios en su infinita misericordia quiere salvarte ahora, hoy en día. Por eso dice, mire, lo leo aquí, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces también nosotros los cristianos que nos bautizamos en el nombre del Mesías judío, nosotros debemos de estar muy conscientes y pedirle al Señor que hagamos su voluntad, que no tengamos maldad en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, que no tengamos en nuestro corazón adulterio, fornicación, pleitos, iras, contiendas, borracheras, envidia, hipocresía, mentiras, engaños, aborrecer a los pobres, a los humildes, a las personas, o tenerles envidia a las personas que tienen dinero porque uno no tiene dinero, o porque tengan posesiones de esta tierra las personas. Nosotros solo necesitamos hacer la voluntad del cielo, porque Dios es amor. Y dice la Biblia que un día nos vamos a morir todos y vamos a aparecer delante de la presencia de Dios. Entonces, pero para los cristianos ya el juicio de Dios ya se pagó, porque Jesucristo cuando estuvo en la cruz, Él fue clavado de manos y de pies y le traspasaron su costado. Entonces Él fue herido de muerte, pero al tercer día Él se levantó y resucitó. Entonces ya no se llamaba el ángel de Jehová, se llamó Jesucristo, porque ya Él no necesitaba llave para entrar o entrar en algún lugar o en algún cuarto, en alguna casa. Por eso el Señor se puede aparecer aquí, en España, en África, en Asia, en Oceanía, en Europa, en Norte, en Centro, en Sudamérica, porque Dios es espíritu. Él puede estar en todas partes. Si en el Salmo 139 dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Si me fuera a los cielos, a las estrellas, a lo más profundo de la tierra, ahí estás tú. Porque ¿quién puede escapar del Señor? Entonces por eso necesitamos pedirle a Dios todos los días perdón, porque Jesús ahorita es mediador entre Dios y los hombres, porque Dios es espíritu. El único que conoce a Dios es Jesús, porque Dios es Jesucristo y Dios está en Jesús y Jesús está en Dios. Eso es lo que la palabra dice. Nosotros no podemos quitar ni añadir a la palabra de Dios. Entonces un día Satanás, para engañar al mundo y permitido por Dios, el diablo se va a hacer un Mesías aquí en la tierra, pero va a tener dos ayudantes, el anticristo y el falso profeta. Ese es el espíritu del anticristo. Entonces cuando el Señor venga en aquel día, va a lanzar desde el anticristo y al falso profeta, y el diablo lo va a encadenar por 1000 años. Pero antes de eso, se va a cumplir lo que leímos en Apocalipsis 13:16. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Entonces el 666 es ese, porque Dios creó al hombre en el sexto día, cuando hizo toda la creación, y en el séptimo descansó Dios, dice. ¿Por qué? Simbólicamente porque Dios terminó toda la creación y en el séptimo día descansó, dice el Señor. Pero en el sexto creó al hombre. Entonces por eso Dios va a permitir que el diablo se divida en tres: anticristo, falso profeta, y el dragón o el diablo, para que cuando en aquel día el Señor, cuando sea el fin del mundo, dice que el Señor va a volver a soltar a Satanás de ese abismo y va a salir a engañar a todas las naciones, dice. Todas las naciones, todas las personas que vivan 500 o no sé cuántos años en el milenio, cuando el Señor Jesucristo gobierne por 1000 años aquí en la tierra desde Jerusalén.
el diablo va a salir a engañar de nuevo a todas las naciones y dice que los va a echar en contra de la ciudad santa del Señor. Y dice que Juan vio del cielo descender fuego y azufre y los va a consumir a todos. ¿Por qué? Ahí va a ir el diablo como humano. Ya no va a poder volar, ya no va a poderse o huir o esconder, porque Dios le va a permitir que se haga humano para llevarlo ante la presencia del Señor. Y Jesucristo de Nazaret, que fue humillado, vituperado, escupido, le pusieron una corona de espinas, le clavaron sus manos, sus pies, le traspasaron su costado, se sufrió tanto que ningún ser humano sería capaz de aguantar eso. El único que lo pudo hacer es el Señor, porque Él era Dios mismo, hecho hombre. Y para derrotar a Satanás, el diablo, y quitarle el imperio de la muerte y vencerlo, el Señor murió en una cruz para demostrarle al diablo que Él tiene poder y que Él puede estar en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y así le quitó el poder al diablo. Y por eso nosotros los cristianos estamos 100% seguros que Dios es Jesucristo. Entonces, ese hombre que va a venir va a engañar a todas las naciones, dice. Y dice que muchas personas se van a marcar, se van a poner ese chip en la mano o en la frente. Y todos los que se pongan la marca de la bestia, el número 666, que es el número de esos tres hombres, de Satanás y el anticristo y el falso profeta, los tres van a tener la misma función. El anticristo, el falso profeta y el diablo, a eso se le dice los tres diablos, ¿vea? O la bestia de tres cabezas. Entonces, al final, el Señor vio, Juan dice que la tierra se huyó a la presencia del Señor, y el mar, dice, y los cielos y la tierra y los cielos se van a encender, va a desaparecer estos cielos que existen, todo, porque Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Pero dice que el Señor va a hacer resucitar a toda la raza humana que existió y que no le creyeron a su palabra y a su verdad. Y dice al final: y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, dice, fue lanzado al lago de fuego, donde estará Satanás, el anticristo y el falso profeta. Entonces, ese es el mensaje de salvación y de poder que se predica a las personas. Entonces, no es solo bautizarse en el nombre de Jesucristo, sino vivir para Dios, amarlo, honrarlo, glorificarlo, predicar su nombre y predicar su verdad sin temor, sin miedo, aunque el diablo se oponga, ponga enfermedades, pruebas, dificultades, y lo que pase, tenga dinero, no tengas dinero. Sabemos que la Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos al Señor, al Salvador Jesucristo, porque Él venció y resucitó. Por eso dice la Biblia que es necesario predicar el nombre glorioso del Señor y Salvador Jesucristo. Por eso siempre las personas han hablado de los dos Mesías, del Mesías verdadero y el Mesías falso. Jesucristo es el verdadero Mesías, Hijo de Dios, que muchas religiones no lo reconocen, porque así Dios lo permitió. En aquel tiempo del pueblo de Israel, del gobierno de Roma, Roma no quería que apareciera otro rey, porque por eso le pusieron una corona de espinas a Jesús, para burlarse de él. Y también porque ellos no creían que Dios se había hecho humano, y que ese hombre que era predicador ambulante era el Mesías y era el Dios de los cielos que se había hecho hombre, porque Él es la luz, Él es la vida, Él es la luz de las naciones. Y para terminar, por eso dice Primera de San Juan 5:20, así ve. Pero sabemos, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y Jesucristo es la vida eterna, porque
¿Qué más queremos? ¿Qué más necesitamos? No necesitamos nada. Solo necesitamos pedirle a Dios las bendiciones y tener paz en nuestras vidas, en nuestros corazones, y orar por el pueblo de Israel, orar por todas las personas que están en el Islam, en el catolicismo, en el protestantismo, todas las personas que están en diferentes credos y religiones, porque Jesucristo dijo clarito: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, amigo, que hoy vas a oír este mensaje, reconoce que Dios es solo uno y que no hay dos ni tres. Dios es espíritu. Por eso Jesucristo dijo clarito en Mateo, en San Juan 5:24, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Entonces, el nombre de Dios es Jesús Cristo, Jesucristo de Nazaret. Por eso dice que en aquel día vendrá el Señor, dice en Zacarías 14:5, dice así, 4 y 5. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se repartirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, hacia un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Entonces, para los que creemos y seguimos orando por todas las naciones, por África, por Asia, por Oceanía, por Europa, por Norte, por Centro, por Suramérica, que antes que venga el engaño a este mundo, Jesucristo ha de salvar a todos los que crean y oigan su palabra. No importa lo malo o pecador que te consideres, Dios es amor. Por eso Jesús es el Señor, es el Salvador del mundo, y Él murió y resucitó. Así que no te dejes engañar por la doctrina de la bestia, por la doctrina del espíritu del anticristo, que enseñan que Dios son tres divinas personas. Esa es una mentira del espíritu del anticristo. Dice la Biblia que Dios es uno, y si Dios es espíritu, ¿cómo puedes dividir a Dios? Entonces, desde ahí está el engaño de la marca de la bestia, del número 666. Pero Dios te abrirá el entendimiento y el corazón para que tú entiendas acerca de la salvación. Amén. Bendiciones, paz de Cristo a todos.